En el gran tapiz de la Segunda Guerra Mundial, entre las innumerables historias de sufrimiento y opresión, están los héroes anónimos que desafiaron las probabilidades, y arriesgaron sus vidas para salvar a otros. Uno de esos héroes es Raoul Wallenberg, un diplomático sueco cuyos valientes esfuerzos en Budapest dejaron una huella imborrable en la historia. Hoy profundizamos en la vida de este hombre extraordinario, cuyas acciones salvaron a miles de judíos de las fauces del Holocausto. Raoul Gustav Wallenberg nació el 4 de agosto de 1912 en una familia de banqueros y diplomáticos. Inmerso en una cultura de privilegios y responsabilidades, Raúl desarrolló un agudo sentido del deber desde una edad temprana. Fue este sentido del deber lo que más tarde lo impulsaría a realizar uno de los esfuerzos humanitarios más notables del siglo XX. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Raúl ya había mostrado aptitudes para los idiomas, y una profunda empatía por las desventuradas víctimas de los dictadores totalitarios. Cuando se ofreció como voluntario para unirse al servicio humanitario del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco y fue destinado a Hungría en 1944, poco anticipó la magnitud de la crisis que le esperaba. Bajo el implacable ataque de la tiranía nazi, la comunidad judía húngara se encontró atrapada en un vicio de cierre de pesadilla. Como diplomático de la neutral Suecia, Wallenberg tenía acceso a ciertos privilegios y documentos de personas protegidas, que utilizaba para tratar de proteger a tantos judíos como podía. En uno de sus movimientos más audaces, Wallenberg alquiló varios edificios y los declaró territorio extraterritorial sueco, llegando incluso a diseñar y emitir un pasaporte protector, conocido como el pasaporte Wallenberg. Esto proporcionó un salvavidas a miles de personas, y les brindó una apariencia de protección contra la máquina de matar nazi. Los esfuerzos de Wallenberg no se limitaron a los muros de su asilo improvisado. Era conocido por patrullar la ciudad, bombardear a los nazis con su innegable presencia, y utilizar sus habilidades de negociación para asegurar la liberación de aquellos que ya estaban en cautiverio. El coraje que demostró contra probabilidades abrumadoramente adversas es un testimonio de su resistencia y convicción. No fueron solo los nazis con los que Wallenberg tuvo que enfrentarse. Su país de origen, Suecia, y los aliados, en ocasiones vieron sus métodos poco ortodoxos, y sus costumbres inconformistas como un obstáculo más que como una ayuda. Pero Wallenberg no se inmutó, siendo su singular objetivo la salvación del mayor número posible de judíos. A principios de 1945, las acciones de Wallenberg habían salvado innumerables vidas. Pero el rumbo de la guerra estaba cambiando, y la amenaza para él y su misión estaba aumentando. En enero fue invitado a una reunión. Esa sería la última vez que se vio a Wallenberg. Desapareció en las fauces del cautiverio soviético, y nunca más se le volvería a ver ni saber de él. Sin embargo, el legado de Wallenberg sigue vivo. Sus actos desinteresados de valentía y su persistente lucha por la justicia suenan ciertos hasta el día de hoy, y sirven como faro de esperanza para innumerables personas. Su esfuerzo humanitario no solo salvó vidas sino que también simbolizó un espíritu humano desafiante e inquebrantable contra la audacia del mal. Se habían hecho varios intentos para determinar su paradero y asegurar su liberación. En 2016, Suecia reconoció formalmente la presunción de muerte de Wallenberg, y lo declaró legalmente fallecido el 31 de julio de 1952, posiblemente habiendo fallecido en el Gulag soviético. Incluso ahora, historiadores, investigadores y la familia de Wallenberg tienen esperanzas de obtener pruebas de que podría haber sobrevivido. La historia de Raoul Wallenberg sigue sirviendo de inspiración. Su capacidad para combinar inteligencia, creatividad y coraje extraordinarios frente a una atrocidad incomparable es un reflejo de la resiliencia del espíritu humano. Sus esfuerzos son un recordatorio apropiado de lo que cada uno de nosotros puede hacer, de cómo un solo individuo puede marcar una diferencia monumental. A lo largo de los años, Wallenberg ha recibido numerosos homenajes y honores póstumos. Su vida y obra fueron celebradas en libros, documentales y películas, consolidando su condición de figura destacada de coraje y convicción. La casa de su infancia en Suecia se convirtió en museo, y se formó el Comité Raoul Wallenberg para promover sus ideales. En 1981, fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos, un testimonio de la importancia de sus esfuerzos en todo el mundo. Sigue siendo uno de los pocos individuos a los que se les ha otorgado este honor y, con razón, era un hombre de acción, un hombre de compasión y un hombre de coraje incomparable frente al mal supremo. En el centenario de su nacimiento, el gobierno sueco también declaró cada 4 de agosto como el Día de Raoul Wallenberg, un día para recordar, honrar y reflexionar sobre sus acciones desinteresadas y su legado perdurable. La valentía de Wallenberg continúa inspirando a personas de todo el mundo a enfrentarse a la discriminación, la indiferencia y la crueldad. Instituciones, organizaciones, escuelas e individuos de todo el mundo se han inspirado en su historia, y numerosas becas, aulas y calles llevan el nombre de este extraordinario hombre. Cada uno de estos honores es un testimonio apropiado del hombre que era Wallenberg, un faro de esperanza durante una de las horas más oscuras de la humanidad. Varias décadas después, la historia de Raoul Wallenberg todavía subraya la importancia de la conciencia y la acción individuales frente a la tiranía.
Él solo redefinió los límites de la iniciativa diplomática, y nos mostró que los individuos comunes y corrientes tienen el poder de lograr cambios positivos en circunstancias extraordinarias. El legado de Raoul Wallenberg está indisolublemente ligado a la historia del Holocausto, un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano en medio de una adversidad sin precedentes. Naciendo esperanza en un mundo que no la tenía, su credo tácito, una persona puede marcar la diferencia, continúa inspirando en tiempos de lucha e injusticia. La historia de Raoul Wallenberg ilustra poderosamente el hecho de que el coraje, la compasión y un espíritu resiliente pueden atravesar los tiempos más oscuros y traer rayos de esperanza. Estas virtudes, que resuenan más fuertes y claras con el paso del tiempo, son un testimonio de un hombre que lo dio todo, y ejemplificó el verdadero espíritu de la humanidad. Raoul Wallenberg sigue siendo un testimonio de la compasión humana, y de la lucha incesante por los derechos humanos. Su vida fue corta, pero su impacto y legado son profundos y eternos. Su historia es un recordatorio alentador del triunfo del espíritu humano, y un testimonio rotundo del poder de un individuo para marcar una diferencia monumental. Mientras reflexionamos sobre la vida de Raoul Wallenberg, y la marca indeleble que dejó en las páginas de la historia, recordamos la extraordinaria capacidad del espíritu humano para elevarse por encima de lo mundano e impactar el mundo de manera monumental. Su historia es un faro perdurable, un testamento valiente, una inspiración interminable y un desafiante llamado a la acción. Conmemoramos a Raoul Wallenberg no solo por las vidas que salvó durante los tiempos más difíciles, sino también por el indomable espíritu de servicio que personificó. Un reflejo de nuestra responsabilidad colectiva de salvaguardar los derechos humanos, su vida y su trabajo siguen inspirando a la gente a enfrentarse a la injusticia, incluso frente a un peligro grave. En la tormenta del odio, en el corazón del horror, ardía una luz llamada Raoul Wallenberg. En un mundo superado por la oscuridad, este diplomático sueco levantó un escudo de protección que fomentaba el coraje de aquellos a quienes defendía. Su acto de desafío contra la viciosa máquina del Holocausto es un crudo recordatorio del potencial de las humanidades tanto para el bien como para el mal. Si bien el resultado fue trágico y melancólico, la magnitud de las vidas que Wallenberg logró salvar antes de su fallecimiento dice mucho de su espíritu de lucha y dedicación inquebrantable. Envuelta en misterio y cargada de un sentido del valor que desafía el tiempo, la historia de Raoul Wallenberg continúa cautivando corazones, inspirando mentes y llenando el paisaje de la historia humana con un rayo de esperanza que se niega a morir. Raoul Wallenberg, diplomático valiente, guerrero de la humanidad. Donde otros vieron muros insuperables, él vio posibilidades. Donde otros vieron oscuridad, él vio esperanza. Su legado nos enseña una lección fundamental: la mayor resistencia a la tiranía es la voz de la compasión. El mayor antídoto contra el odio es la búsqueda incesante de la justicia. A medida que llegamos al clímax del viaje de Wallenberg, la magnitud de su impacto es abrumadora. La historia de Raoul Wallenberg no tiene un final real porque su valentía, tenacidad y extraordinaria resiliencia continúan inspirando acción y cambio, dando forma a la dirección del activismo por los derechos humanos en todo el mundo. Wallenberg no es solo un símbolo del pasado, es una luz guía hacia un futuro más esperanzador e inclusivo. Al contemplar a Raoul Wallenberg, uno se sorprende por una conmovedora paradoja. ¿Cómo puede un individuo, armado únicamente con generosidad, innovación y coraje, lograr tanto? Su historia trasciende su tiempo, toca a cada generación que la encuentra e inspira a hombres y mujeres a emular su espíritu de altruismo y principios inquebrantables. La vida de Wallenberg no fue una serie de incidentes grandiosos y aislados, más bien, fue una manifestación consistente de su filosofía de intervenir, hablar y no escatimar esfuerzos ante la injusticia. Mucho después de su partida, el espíritu de Wallenberg continúa despertando y movilizándose, agregando profundidad y textura profundas al tapiz cada vez mayor de resiliencia humana. Detrás de cada especificación de esperanza en medio de la desolación del Holocausto, el espíritu indomable de Wallenberg se fuerza a entrar en la narrativa. Incluso cuando todo lo que lo rodeaba estaba roto, desorientado y perdido, sus valientes actos dieron vida a las moribundas brasas de la esperanza, asegurándonos una vez más que incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad y la humanidad finalmente triunfarán.